Días después vemos que fue ya hace medio año que Miyu se le declaró a Tani y empezaron a salir. Pero aunque la rosadita disfruta de días tan ajetreados como alegres con los de la escuela, aún así a ella le gustaría que hubiera más eventos exclusivos para novios. En fin, más tarde mientras Miyu y su grupo de amigas caminaban por la escuela, vieron que unos chicos de tercero estaban tomando fotos. Así que la rosadita se cubrió porque no quería salir sin filtros en el post de algún desconocido. La cosa es que al contrario de ella, Asuma hasta posó para la foto de los chicos. Ella solo le siguió el juego, a pesar de que ni siquiera los conocía, pues creía que ellos estaban divirtiendo haciendo tonterías y ya. Más tarde, en la clase de educación física, se estaban llevando a cabo algunos partidos, por lo que Asuma intentaba comentarlos con algunos chicos que no la conocían, por lo que cuando ella les hablaba, ellos quedaban como asustados y sin saber qué responder, y Asuma no entendía muy bien qué era lo que pasaba. En fin, al terminar la clase, las amigas de Shino la vieron bastante más feliz que de costumbre, así que le preguntaron que si tenía novio, pero ella les contestó que no, porque aunque en verano hubo una posibilidad, al final no prosperó, y desde entonces nada ha ocurrido. Cambiando de tema, Asuma también había dejado de responder los mensajes raros e hirientes de las otras personas, y ahora solo los ignoraba. Las chicas estaban muy felices por su amiga. Sin embargo, Watanabe, un poco más extremista, le aconsejó a Asuma que debía bloquear los mensajes. Es más, eso no era suficiente, porque también podía golpearlos con un bloque. Cuando las chicas estaban pensando en por qué es que a Asuma le gustan los chicos malos, algunos estudiantes de tercero, desde la ventana, les preguntaron a las chicas amigablemente que qué estaban comiendo. Entonces Asuma les contestó que croquetas y luego siguió su camino. Miyu no entendía por qué Shino no simplemente los ignoraba, pero es que ella prefería ese tipo de interacciones casuales y hasta divertidas a que los demás le pusieran mala cara. Aoi, dándose cuenta que a Asuma aún le preocupaba lo que pasó en el gimnasio, le explicó que ellos no se esperaban que ella les hablara de la nada, pues nunca antes habían interactuado. En ese momento, Miyu supo por qué a Shino le gustaban los chicos malos, y la razón era la velocidad inicial, porque había gente precavida que avanzaba y se conocían poco a poco, pero otros se lanzaban con todo, como los chicos de recién, y Asuma siempre ha aceptado a ese tipo de personas sin molestarse con ellos, porque para ella eso es normal. Como Asuma es despreocupada y tolera todo, la gente precavida la desilusiona. Y el ejemplo más claro es que la misma chica siempre se ha quejado de que se enamora de algún cretino, pero cuando ve a un chico bueno, no le provocaba absolutamente nada. Shino quedó bastante impresionada por lo sensatas y perceptivas que eran sus amigas, pues primero pensaban las cosas y luego iban por ellas paso a paso. Asuma se preguntaba que si acaso ella fuera igual que sus amigas, tal vez podría tener un amor como el de Suzuki. No obstante, tanto la rubiecita como Aoi le dijeron que no, pues Miyu no era el mejor ejemplo para eso, porque ella pisó a fondo hasta poder conquistarse al Tani. La rosadita, un tanto apenada, mencionó que ahora ella iba despacio, pasito a pasito, lo que hizo que Asuma comenzara a reírse y a preguntarle a sus amigas cuándo creían que el pelinegro se había enamorado de Miyu. El grupito de chicos que iba pasando por allí escuchó esta pregunta, por lo que ahora todos querían saber cuándo fue que Yusuke se enamoró de la rosadita. En fin, tiempo después llegó diciembre y con él las vacaciones de invierno, por lo que toda la clase 7, la clase de la rosadita, estaba celebrando. La cosa es que en eso Kentaro se dio cuenta que Nishi y su amiga estaban pasando por allí, así que rápidamente les ofreció un poco de pollo, pero Rikako no aceptó, porque se llenaría las manos de grasa, y además también estaba cargada de cosas. En fin, como las chicas ya se iban, Yamada les dijo que se verían el próximo año. Sin embargo, también le hizo una seña a Nishi, diciendo que en las vacaciones la iba a llamar, lo que hizo que ella se pusiera súper rojita. La picarona de la rosadita había visto esta interacción. Entonces, luego de saber de que Kentaro trabajaría el 24 y el 25 como repartidor de pizza disfrazado de Santa Claus, dedujo que entonces la parejita no tendría una cita en Navidad. Por su parte, el pelinegro no sabía qué hacer con la rosadita para Navidad, así que le preguntó a Taira que qué le recomendaba. Entonces, él le dijo que no le dieran tantas vueltas, pues podían solo comer pastel y darse en regalos. Sushi no tenía tanta confianza en su consejo, pero pensando en Navidad, él se dio cuenta que sus únicos planes para esas vacaciones era solo trabajar, y como tampoco tenía tantos turnos, en realidad se la pasaría jugando. En eso, Kentaro propuso que ellos deberían salir en las vacaciones, por lo que Taira se puso bastante feliz. No obstante, Watanabe estaba rabiosa porque ella estaría en otra prefectura, porque se iba a ir a casa de su abuela. De esta manera, por idea de la rubiecita, el grupito de 6 de diciembre fueron a lo alto del monte para ver las casas de lujo decoradas con las luces navideñas. Mientras los chicos se divertían y la pasaban bien, Yamada mencionó que esa era la primera vez que él venía a un sitio navideño ese año, por lo que Miyu muy discretamente le preguntó al oído que si acaso él no había ido al mercado navideño del barrio chino, obviamente con Nishi.
Kentaro se puso muy nervioso. No obstante, la rosadita le dijo que, a diferencia de él, ella no hace preguntas indebidas. En fin, Miyu solo estaba bromeando y le pidió a Kentaro que le avisara cuando hubiera avances, porque sería divertido que ellos tuvieran una cita doble. Más tarde, cuando los chicos se despidieron, Taira y Asuma una vez más tomaban el mismo camino para llegar a casa, pero Shuji no entendía cómo a la chica no parecía preocuparle lo que dijeran los demás si los vieran juntos. De repente, Taira vio una librería y le dijo a Asuma que él pasaría por allí antes de seguir su camino. La cosa es que Shino, cuando vio la cara de Taira, entendió que él estaba incómodo, pues tenía la misma expresión que los chicos del gimnasio, así que decidió seguir sola. Por su parte, Taira notó que la chica se había dado cuenta de su incomodidad y, sintiéndose culpable por haberla rechazado, decidió alcanzarla y decirle que mejor él pasaría por la librería otro día, lo que hizo un poquito feliz a Asuma. Por otro lado, resulta que Suzuki y Tani llevaban inquietos desde el día en que casi se besan. Sin embargo, aún nerviosos, acordaron que el día de Navidad harían un pastel y lo comerían. Afortunadamente, el día 24, la mamá de la rosadita no estaría en casa porque tenía que trabajar. Sin embargo, aunque la mamá de la prota le dio permiso para que Tani fuera a su casa, le dijo a Miyu que no se dejara llevar. Así, luego de que Miyu le prometiera que ellos solo iban a hacer pastel, comenzó a ponerse nerviosa, porque el día de Navidad ellos dos estarían a solas en su casa y no podía ser más evidente que ellos tendrían su momento romántico. En fin, llegado el gran día, los tortolitos fueron a comprar todo lo que necesitaban para hacer el pastel, y Miyu no pudo evitar pensar de que el hecho de que ellos estuvieran juntos en el supermercado era como si ellos vivieran juntos. Más tarde, ya cuando ellos estaban preparando el pastel, la prota no podía dejar de pensar en que ella era tan feliz que creía que se iba a conformar solo con eso, y decidió olvidarse de los pensamientos impuros por un momento. De repente, la rosadita, por accidente, tumbó la botella de vino, así que los dos rápidamente se lanzaron a salvarla. No obstante, esta situación les trajo el recuerdo de cuando les pasó lo mismo con el celular de Miyu. La cosa es que cuando ellos se fueron a levantar, terminaron besándose por accidente. Esto dejó a los chicos sorprendidos, incómodos y hasta preguntándose por un tiempo qué era exactamente lo que había pasado. Miyu, al fin procesar que ellos se habían besado, se puso súper roja. Sin embargo, viendo que este fue un beso accidental, pensó que tal vez lo había malinterpretado. De repente, Tani la sacó de sus pensamientos y todo rojito le pidió que repitieran lo que había sucedido hace un momento, pues eso no había sido como debía ser. De esta manera, los tortolitos se acercaron, pero a la hora del beso, lo que pasó fue que terminaron chocando sus dientes, por lo que Tani se disculpó. Sin embargo, a Miyu se le hizo un poco gracioso. Como sea, ellos iban a volver a intentarlo. Sin embargo, fueron interrumpidos porque había llegado el hermano de la prota a buscar algo. La cuestión es que cuando él iba de salida, notó que allí estaban los zapatos de Tani, por lo que justo cuando los tortolitos una vez más iban a intentar besarse, él tiró el calzador haciendo ruido y sin saber interrumpiéndolos de nuevo. En fin, más tarde, luego de que los noviecitos comieran la tarta que habían hecho, intercambiaron regalos y resultó ser que ambos se habían regalado lo mismo, unos guantes. Miyu se los regaló a Tani porque pensó que a él le vendrían bien, ya que siempre tenía las manos frías. Y por su parte, el pelinegro le regaló guantes a la rosadita porque entre todas sus opciones era lo menos arriesgado. Rápidamente, la prota se puso los guantes y le preguntó a Tani que si no eran preciosos, así que él le tomó su carita y le contestó que en efecto sí lo eran. Sin embargo, esto hizo que Miyu se pusiera súper rojita. Así, en la primera Navidad que los tortolitos pasaron juntos, hubieron bastantes momentos raros, pero aún así, la prota pudo sentir lo mucho que la quería el chico que a ella le gustaba, y esos momentos eran los más felices, por lo que un beso no era tan importante. La cosa es que a pesar de que la rosadita se estaba haciendo la fuerte, ella no sabía cuál contar como su primer beso. Por otro lado, en la noche del 25 de diciembre, Taira se encontraba trabajando vestido de Papá Noel, pero como no había mucho movimiento, terminó recordando que en su primer año de preparatoria, las demás chicas lo encontraban guapo y hasta un poquito gracioso. Sin embargo, cuando Taira escuchaba este tipo de cumplidos, se ponía súper rojito y nervioso, porque resulta ser que él en secundaria era gordito. A decir verdad, Taira nunca imaginó que empezar de cero en la preparatoria funcionaría tan bien. No obstante, Asuma también estaba en la misma escuela, por lo que le preocupaba lo que ella pensara, pues Shino lo había conocido cuando él estaba en secundaria y gordito. En fin, a pesar de la falta de confianza de Taira, poco a poco los demás comenzaron a tratarlo diferente, por lo que él se empezó a sentir mejor. Y así, un día de esos, una chica lo invitó a salir y él aceptó. La cuestión es que, llegado el gran día, la personalidad sombría del chico asustó a la muchacha, por lo que eso se convirtió en primera y última cita. Fue en ese momento que Taira se dio cuenta que aunque su apariencia había cambiado, en el fondo, él seguía siendo el mismo. Desde ese entonces, por algún tiempo, las chicas comenzaron a llamar a Taira Manga 3/4, debido al outfit que él había llevado en la cita.
Y poco después, él se dio cuenta que lo que sintió la muchacha que lo invitó a salir no fue lo mismo que alguien sentía cuando le importaba lo que pensaba la otra persona. Así Taira, desde el momento de la cita fallida hasta ahora, cada vez que recordaba lo que había sucedido, sentía que todos se burlaban de él y se reían de él por eso, por ser tan ingenuo, tomar todo literal y emocionarse por nada. Aun cuando la apariencia de Shuji había cambiado, a él por dentro le aterraba que su lado patético saliera a la luz. Volviendo al presente, vemos que Tani llegó al mini super donde trabajaba Taira porque quiso ir a curiosear. La cosa es que él no fue el único, porque de inmediato también llegó Yamada, y ambos estaban de acuerdo en que el traje de Santa le quedaba súper genial a Taira. En fin, como el turno de Taira había acabado de terminar, Kentaro y el pelinegro decidieron esperarlo. Entonces Shuji les compró un pastel. Sin embargo, como él es medio tsundere, solo les dijo a sus amigos que iban a tirar ese pastel y por eso se lo habían dado. Más tarde, mientras los tres comían el pastel, Taira le preguntó a Tani que si la rosadita no se había quejado porque él en plena Navidad tenía clases. No obstante, el pelinegro le explicó que Miyu no dijo nada porque se habían visto ayer. Además, hoy la rosadita se vería con gente de su club de secundaria. Más tarde, cuando los tres chicos acabaron de comer, a Tani le llegó una foto de su noviecita junto con sus demás amigas. No obstante, esto le pareció algo extraño a Taira, así que le preguntó al pelinegro que si Miyu siempre le mandaba reportes de todo. Tani le confesó que más o menos. Entonces Shuji comentó que de seguro la rosadita quería que él estuviera tranquilo, porque si lo vieran así, parecía que Tani era del tipo que dudaba de su novia y la celaba. Yusuke le dijo a Taira que eso no era tan así, pues él sabe que para su noviecita, las fotos eran un disco duro de recuerdos, y al compartirlos con él, tal vez ella buscaba fijarlos con más fuerza. En este punto, Tani ya estaba hablando casi como una IA, así que Kintaro le pidió que no pensara tanto las cosas, pues eso no lo llevaría a nada. Pero por el contrario, Taira le aconsejó que él debía pensar un poco más en las emociones de las personas, porque estas no eran máquinas. En fin, al día siguiente, Aoi fue a la casa de Miyu para leer mangas, pero en eso de repente a la pelinegra le dio curiosidad por saber qué era lo que estaba haciendo Tani. La rosadita se indignó un poquito porque Aoi creía que ella era de las que sabían toda la agenda de sus novios, pero en realidad Miyu sí lo era, porque Yusuke ya le había dicho que ese día él saldría con los chicos de la clase que estuvieran libres. A decir verdad, la rosadita le gustaría poder ver a su noviecito divirtiéndose con sus demás amigos, pero de todas maneras sabía que si pasaba algo divertido, él se lo contaría después. De repente, hablando del rey de Roma, Yusuke le envió un mensaje a la rosadita, el cual contenía un video de Morimoto, siendo un crack en los juegos de maquinitas. Las locuras de Morimo hicieron reír mucho a las chicas, por lo que la rosadita le contestó a Tani que el video había sido muy divertido, y también le envió una foto de ellas dos. La cuestión es que de repente Yusuke se puso sentimental, porque resulta ser que en el festival deportivo de segundo año de preparatoria, cuando él y la rosadita aún no eran novios, Miyu, súper nerviosa, hizo que todos se tomaran una foto, y con la excusa de mandársela a Tani, le pidió su información de contacto. De esta manera, los futuros noviecitos intercambiaron números, y como la rosadita era la rosadita, ella por mensaje le hablaba a Yusuke de cualquier cosa. Al principio, Tani no entendía nada y no sabía cómo responderle. Sin embargo, cada vez que la rosadita le enviaba cosas random como la foto de un gato, él se preguntaba por qué ella se lo mandaba a él. Pero ahora, con el tiempo, él poco a poco empezó a entenderlo. Tani, recordando el consejo de sus amigos, se dio cuenta que, aunque parecían contradictorios, ambos tenían razón. Él no debía buscarle un significado profundo a cada pequeña cosa, pero también debía pensar un poco en las emociones de los demás. Yusuke entendió que simplemente cuando algo conmueve a una persona, le dan ganas de compartirlo con alguien. Y entre esas personas, el pelinegro piensa en Miyu antes que en alguien más. De repente, Kentaro empezó a hacer un escándalo porque había empezado a nevar. Esa era la primera nevada. Entonces Tani no pudo evitar pensar que si su amorcito estuviera ahí con ellos, ¿qué habría dicho? La cuestión es que rápidamente obtenemos la respuesta, porque la rosadita también estaba en la calle y estaba que se congelaba del frío. Cuando ella vio que comenzó a nevar, lo primero que pensó fue en tomarle una foto y mandársela a Yusuke. A decir verdad, la rosadita, por alguna razón, ante cualquier cosa, siempre piensa en Tani, así que se preguntaba si se habrá vuelto loca. No obstante, su mejor amiga le dijo que ella ya llevaba loca hace muchísimo tiempo. En fin, volviendo al día de Navidad junto a la tienda, vemos que Kentaro recibió un mensaje de Nishi, por lo que él no pudo evitar sonreír y admitir que la pelinegra le gustaba muchísimo. De repente, Taira le hizo notar al rubiecito que ellos ya llevaban bastante tiempo en contacto y pasándola juntos. Fue en ese instante que Kentaro por primera vez comenzó a preocuparse, porque si ellos ya habían charlado solas, ya habían salido, ya se estaban enviando mensajes, entonces eso significaba que el siguiente paso era declararse, pero el problema sería cuando...
Así la preocupación comenzó a asaltar a Kintaro, tanto que no podía dormir. Entonces decidió que lo haría después de tantear un poco más el terreno, pues la verdad, él nunca antes se había declarado. Días después, Yamada y Nishi una vez más se reunieron. La cuestión es que esta vez la pelinegra tenía algo diferente, pero el rubiecito no sabía qué. Y además, al ver la linda sonrisa de Nishi, no podía evitar pensar que quería salir con ella. Resulta ser que él había usado la tarea como excusa para encontrarse con la pelinegra, pero ahora se arrepentía y pensaba que él debió invitarla a un lugar con mejor ambiente. En fin, luego de que ellos escogieran un lugar donde pudieran estudiar y también hablar, Nishi le contó a Yamada que ella a menudo iba a esas salas de estudio, pues se le hacía bastante fácil concentrarse. Kentaro la entendía, pues él tampoco se podía concentrar estudiando solo en casa, por lo que generalmente él hace sus tareas en la sala. Nishi, toda linda, le preguntó al rubiecito que si acaso por eso él la había invitado a hacer la tarea juntos. No obstante, él de la nada confesó que en realidad fue un pretexto. Esto hizo que Nishi se pusiera muy rojita. Sin embargo, como Yamada había notado que ella iba muy adelantada en el libro de inglés, la pelinegra no tuvo más opción que confesarle que, a decir verdad, ella ya había terminado su tarea y que había aceptado su propuesta porque ella también quería un pretexto para verlo. Kentaro se moría por decirle a Nishi que fueran novios, pero definitivamente la sala de estudio no era el mejor lugar. De esta forma, él se quedó mirando a la chica y ahí fue cuando se dio cuenta que el cambio que ella tenía era que se había cortado el flequillo y ahora Nishi lo miraba a los ojos. Nishi, un tanto rojita y apenada porque Yamada había notado su cambio, le preguntó que si se veía rara, pero él le aseguró que no y en su mente hasta pensó que ella era adorable. Resulta que la pelinegra se había cortado el flequillo, por lo que le dijo Yamada el día que tuvieron esa cita. Sin embargo, ella se moriría de vergüenza si él lo descubriera. Por su parte, Kentaro también pensó en ese mismo día, pero rápidamente se dijo que no podía ser por eso. En fin, ya de regreso a casa, el rubiecito decidió que se iba a confesar, pero tenía que ser en un lugar más lindo y con el ambiente adecuado. Días después, llegado el 31 de diciembre, la Rosadita y Tani se reunieron solo porque querían verse. Sin embargo, no tenían ningún plan específico en mente, por lo que mientras daban un breve paseo, Miyu comenzó a recordar que a principios de ese año ellos ni siquiera se conocían, y de solo pensar en eso se le hacía extraño. Tani agregó que además ellos casi ni se hablaban hasta sentarse juntos, pero la Rosadita por dentro pensaba que ya en ese entonces ella le echaba el ojo. Pero en fin, ninguno de los dos olvidaría ese año. Por lo que a la Rosadita se le ocurrió que si en el futuro ella compraba un auto, pensaba usar ese año en la matrícula. Yusuke se sintió un poco mal porque a él no se le había ocurrido eso. Sin embargo, Miyu le dijo que no había problema, porque la alegría del milagro de un amor correspondido solo lo entendía quien se declaraba. El pelinegro no entendía por qué su noviecita decía eso, si ellos no sabían quién se había enamorado de quién antes. No obstante, la Rosadita le aclaró a Tani que cuando ella le pidió su información de contacto, ya le gustaba. En fin, como los tortolitos estaban hablando de este tema, la Rosadita quiso saber cuándo fue que Yusuke se enamoró de ella. Sin embargo, él se quedó pensando, así que la prota decidió huir. Afortunadamente, Tani la detuvo a tiempo y le explicó que no era que él no se acordara, sino que fue consciente en un momento específico. Sin embargo, seguramente a él ya le gustaba ella desde antes. Además, que lo que él sentía iba cambiando y por eso no tiene una fecha exacta. La Rosadita amó esta respuesta, y ya cuando ellos tuvieron que despedirse, Tani comenzó a pensar que desde que ellos comenzaron a salir y a conocerse, ella lo aceptó tal como él era, y él aceptó tal como ella era, por lo que podía decir con seguridad que la quería muchísimo más que antes. En fin, en la noche, Yusuke se enteró que sus primos y tíos no iban a poder ir para Año Nuevo porque se habían resfriado. Entonces, él de la nada le confesó a su familia que tenía novia y les preguntó que si podía llevarla a casa. Obviamente, ellos aceptaron. Entonces, Tani llamó a su queridísima novia y, siendo un poco más formal de lo normal, le preguntó que si mañana ella quería ir a su casa, pues de alguna manera a él le dieron ganas de contárselo a su familia. La Rosadita quedó con su cabeza hecha un caos, porque para empezar, ella no sabía que Tani no le había contado a su familia que él ya tenía novia, y ahora de la nada, ella conocería a sus padres. Miyu estuvo tan nerviosa que al día siguiente vemos que llegó con el cabello teñido de negro, cosa que sorprendió un poco a Yusuke. Sin embargo, le aseguró a Miyu que se veía bien. La cosa es que Suzuki estaba visiblemente desanimada. Sin embargo, cuando llegó a la casa de Tani, volvió a actuar normalmente. O al menos eso parecía, porque luego de conocer a los padres de Yusuke, ella se volvió a poner nerviosa porque vio que la madre del chico había hecho una expresión extraña cuando la conoció. Para empeorar las cosas, justo cuando ella iba entrando a la casa, terminó tropezando con su propia falda, cayendo y en el proceso también aplastó los dulcecitos que ella les había llevado.
En fin, más tarde cuando todos se dispusieron a comer, la Rosadita, que ya no es Rosadita, sin pensarlo mucho comentó que ellos se tomaban el año nuevo muy en serio. Rápidamente, Miyu, dándose cuenta de lo que había dicho, explicó que a lo que ella se refería era que ellos preparaban el mochi y cocinaban ellos mismos, mientras que en su familia todo era más caótico. En fin, más tarde los tortolitos, por idea de Yusuke, decidieron ir a un santuario que quedaba por ahí cerca. Sin embargo, en el camino, Tani no pudo evitar preguntarle a su noviecita que sí estaba bien, porque quería disculparse si él la incomodaba o la agobiaba. En ese momento, el pelinegro se dio cuenta que Miyu comenzó a llorar. Y es que resulta que ayer, en la noche del 31 de diciembre, cuando su madre y ella se enteraron que al día siguiente iría a la casa de Tani, ambas se súper preocuparon. La madre de la Rosadita le dio dinero para que le comprara a la familia de Tani algunos dulces de camino. Y por su parte, la Rosadita también se preocupó porque no podía ir con el pelo pintado de rosado. Así que al día siguiente, bien temprano, se lo tiñó a las carreras. Se puso una falda larga para parecer más modesta. Y rápidamente fue a comprar los dulces. Pero en ninguna tienda había. Y para empeorarlo todo, la llanta de su bicicleta se ponchó. Toda esa mañana, Miyu se la pasó corriendo. Y lo que terminó de quebrar su corazoncito fue cuando ella se cayó justo delante de los papás de Yusuke. A decir verdad, Miyu intentó volverse perfecta de un día para otro, pero ella no podía, y aunque sabía que lo más importante era trabajar poco a poco, se daba pena a sí misma. De esta manera, Suzuki le pidió perdón a Tani por haberse puesto a llorar, y le dijo que no se preocupara, pues ese era solo un problema de ella. No obstante, él le aseguró a la chica que no importaba, pues si había algo que le molestaba, podía decírselo, recordándole que en el pasado, ella también le había dicho lo mismo. Ya cuando los tortolitos llegaron al templo, le contó a Tani lo frustrada que estuvo, porque todo le había salido mal, y hasta le preocupaba que la familia de Yusuke pensara que ella era una maleducada. De inmediato, Tani le explicó a su noviecita que su familia no era muy estricta, por lo que no hacía falta que ella fuera perfecta. La cuestión es que Miyu no sabía si creer, porque la mamá del chico había puesto una cara terrible cuando la conoció. En fin, luego de que Tani se disculpara con Suzuki por haber hecho que se preocupara tanto y se esforzara al haber propuesto eso de repente, le confesó que, a decir verdad, ayer cuando él estaba hablando con su familia después de que ellos se vieran, simplemente pensó en ella y por eso quiso que ella también estuviera allí con él. Así que fue por ese motivo que él le contó a su familia que tenía novia. Esto emocionó muchísimo a Miyu, porque para ella hasta sonó como una pedida de mano. Sin embargo, decidió mantener la calma, y ya cuando los tortolitos volvieron a casa, la prota se encontraba más calmada. No obstante, ella aún quería caer bien, por lo que cuando le ofrecieron café, ella de inmediato aceptó, a pesar de que sus preferencias eran las cosas dulces, y Tani sabía de esto. Lo bueno es que le preguntaron a la prota que si lo prefería con azúcar y leche, a lo que ella contestó que sí. De repente, la mamá de Yusuke le dijo a la Rosadita que si tenía que decir algo sobre Tani, podía decirlo, pues él no era muy bueno expresándose y podía haberle dicho algo grosero sin querer. Sin embargo, ella aseguró que no tenía nada que quejarse. En fin, luego de que Miyu se la pasara súper bien, viendo las fotos de chiquito de Tani, y él casi se muriera de la vergüenza, la prota iba a volver a casa. Entonces, cuando ella se estaba despidiendo de la familia de Yusuke, la mamá de Tani le dijo que la próxima vez no había necesidad de que ella les llevara algo, pues podía ir cómodamente. Esto hizo muy feliz a Miyu. La cuestión es que la prota se enteró que la razón de la expresión tan extraña que hizo la mamá de Tani al conocerla fue porque el pelinegro ya se la había mostrado en una foto. Sin embargo, en esa foto, la Rosadita no salió muy bien, y la mamá, al ver a Suzuki en persona, no la reconoció. Así Miyu le reclamó a Tani porque le pudo mostrar a su madre una foto mejor, pero es que le daba vergüenza que vieran una foto solo de ellos dos. Días después, Asuma se reunió con el grupito de amigos de siempre. Sin embargo, le llamó la atención que el cabello de la Rosadita fuera un poquitico más oscuro. Miyu explicó que eso era porque su cabello estaba perdiendo color. No obstante, Watanabe sí sabía lo que había pasado y picaronamente le dijo a Asuma que le preguntara a la prota que por qué se lo había teñido. En fin, como los chicos ya habían ido a la mayoría de santuarios cercanos, esta vez iban a ir a uno más lejos. Y Asuma estaba especialmente de buen humor, porque hace rato que no veía a sus amigos. No obstante, debido a ello, ella hablaba de muchos temas con Taira, y él ya estaba mareado, porque la chica no elegía un tema en concreto. Luego de que el grupito subiera una manada de escalones para que al fin llegaran al santuario, la rubiecita propuso tirarle piedras al Tori, pues así era la costumbre en la región donde vivía su abuela. Sin embargo, Miyu no se lo permitió. En fin, de inmediato los chicos fueron a pedir suerte. Y así vemos que a Asuma le tocó una suerte incierta, pues debía esperar a la persona clave con paciencia. A Sato le tocó buena suerte en los estudios. Sin embargo, a Tani le tocó suerte incierta, por lo que debía estudiar en lugar de distraerse. A la rubiecita le tocó suerte excelente en las disputas, y a la Rosadita también le tocó muy buena suerte, pero en el amor.
La mejor noticia es que a Kentaro también le tocó una excelente suerte en el amor, por lo que no debía tener prisa. Y por su parte, a Taira le tocó una suerte incierta. En fin, mientras ellos miraban la ciudad desde el santuario, Nami les propuso a los chicos volver en verano. Sin embargo, Tani al escuchar esto no pudo evitar recordar los exámenes de ingreso, por lo que el ánimo de todos decayó. Sin embargo, Yusuke continuó diciendo que por eso esperaba que ellos disfrutaran al máximo el tiempo que les quedaba. Al caer la tarde, cada uno se fue para su casa, y como siempre, Taira y Azuma cogían el mismo camino. La cuestión era que mientras el chico no se encontraba cómodo por la situación, porque el hecho de que ellos dos estuvieran solos, y además de que si los del barrio los veían, podían malinterpretar todo, Azuma solo pensaba en que ella no quería cambiar de clase. Dejando esto de lado, de repente los chicos quisieron comprar algo caliente en una máquina expendedora, pero entonces a Azuma se le ocurrió que con un juego decidirían quién de los dos iba a pagar. Así, mientras cada uno se guardaba sus propios sentimientos, empezaron un año nuevo, pero con dolor de pierna, y los únicos a salvo fueron Kentaro y Watanabe. Días después, Taira tuvo un sueño relacionado con Azuma, pero dejando esto de lado, vemos que el chico, como buen alérgico a la sociedad, siempre tomaba el camino más largo para poder subirse en el último vagón e ir a clases. Taira hacía todo esto porque así podía encontrar sitio para sentarse y además no se encontraba con algún conocido. En fin, como era el inicio de trimestre, en la escuela no hicieron mucho, así que a la hora de la salida, para la mala suerte del castaño empezó a granizar, y como Taira no tenía paraguas, solo le quedaba correr. No obstante, en eso fue alcanzado por Azuma, quien al saber que el castaño no tenía una sombrilla, ella le dio la suya, y le dijo que no tenía que preocuparse, pues ella tenía ropa impermeable. Taira no quería recibirlo, así que luego de perseguirla por un buen rato, Shino decidió que entonces compartirían paraguas. Sin embargo, por pedido de Taira, él lo llevaría. La cosa es que justo cuando él tomó la sombrilla, sopló un viento fuerte, que hizo que ésta se alrevesara. A Azuma esta situación se le hizo muy graciosa, pues Taira apenas había tomado el paraguas y ya lo había dañado. Pero como sea, ahora los chicos no tuvieron más opción que salir corriendo. Ya cuando ellos llegaron al tren, luego de que Azuma le diera un parche caliente para las manos frías de Taira, ella le preguntó al chico que por qué él no se teñía el pelo de negro y se peinaba al estilo mojado. Pero es que si Taira hacía eso, en su opinión, los demás pensarían que no se lavaba el cabello. Azuma le pidió a Taira que no se denigrara tanto y le dijo que debía confiar más en sí mismo, pues si él cambió porque le interesaba la moda, la gracia era disfrutarlo. Obviamente, Shuji sabía que él no había intentado cambiar por una razón tan positiva. La cosa es que mientras Azuma se iba quedando dormida, mencionó que era una lástima que a pesar de que él se esforzara tanto, siguiera faltándole confianza, pues ella lo apoyaba desde el principio. Justo en ese instante, vemos que el sueño de Shuji pertenecía a un recuerdo del pasado, cuando Azuma le aconsejó que él se vería mejor si hacía que el color de su cabello y el de sus cejas combinaran. Desde ese entonces, cada vez que Shuji cambiaba su peinado o su mochila, Azuma siempre le hacía saber que ella se había dado cuenta y que le quedaba muy bien. En ese momento, Taira pensó que Shino, de seguro por dentro, se burlaba de él, pero ahora se daba cuenta que eso no era así, sino que lo estaba apoyando y él siempre la había malinterpretado. Debido a esto, cuando ellos bajaron del tren, Taira se disculpó con ella por el paraguas, el parche térmico y todo lo demás. La chica no sabía lo que pasaba por la mente del castaño, pero aún así le dijo que en vez de aguantarse o pedirle perdón, ella prefería que él le diese las gracias o se alegrara si ella hiciese algo, sobre todo si es él, pues al fin y al cabo son amigos y él no debe preocuparse tanto. Más tarde, Taira comenzó a reflexionar en que él siempre estaba pensando en cómo lo ven los demás, sin embargo se alejaba de ellos porque no quería que le hicieran daño. Él se despreciaba a sí mismo y pensaba mal del resto, y solo ese día ya había encontrado 1000 cosas que debería corregir. Sin embargo, el hecho de que ellos dos corrieran como locos esa tarde y que a él le hiciera gracia lo ridícula que era esa situación, y el hecho de que Azuma lo viera como aún igual, solo lo hacía pensar en momentos alegres. Y aunque él no sabía si era por felicidad, tristeza o alivio, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Así, al día siguiente, Taira tomó el camino más corto para así encontrarse con Azuma, pero como el vagón iba muy lleno, el castaño decidió hacer como antes, tomar el camino más largo para encontrar su vagón vacío. Días después, la Rosadita se enteró que esa semana Tani tenía biblioteca, así que se le ocurrió hacer algo. Más tarde vemos que los dos encargados de la biblioteca ya estaban allí, Yosuke y Nishi. La cuestión es que la pelinegra sentía que ellos dos eran más amigos que antes, porque como Yamada compartía todo lo que hacía, Tani también estaba allí. No obstante, a ella le preocupaba que si se relajaba tanto, podría decir algo raro, y Tani no la conocía tan bien. En eso llegaron a la biblioteca Yamada y la Rosadita, por lo que Nishi, al ver a Kentaro, su corazoncito se le aceleró.
Pero en fin, Miyu fue a buscar un libro para leer, dejando solo a los trotolitos, y Yamada aprovechó para recordarle a Nishi que una vez más había vuelto a hablar de manera formal. De repente, Nishi se puso toda rojita, porque el hecho de que Kentaro mencionara una conversación de ellos delante de otros la hacía poner súper nerviosa, y se preguntaba que si a Kentaro no le importaba que los demás supieran que ellos se veían y hablaban frecuentemente. Como sea, Nishi solo esperaba que Tani no sospechara nada, y en efecto él no lo hacía. En fin, más tarde, Miyu quiso ayudarle a Tani a poner los libros en su lugar, pero él le dijo que no. Entonces ella insistió en que daba igual, pues ella lo había ido a ver. A Yusuke esto le sonó como a una mentira, por lo que la rosadita toda rojita aseguró que era verdad, aunque en realidad también tuviera otras cosas en mente, como emparejar a los otros dos. Por otro lado, vemos que como Kentaro es muy lento leyendo, decidió llevarse el libro. Entonces Nishi comenzó a buscar en la lista el nombre de Yamada, y luego de mencionar el nombre completo del rubiecito, él bromeó diciendo presente, porque había sonado como si Nishi hubiese pasado lista. Como sea, Kentaro también llamó a Nishi por su nombre completo, Natsumi Nishi, lo que hizo que la chica se pusiera muy rojita. Más tarde, los cuatro salieron juntos de la escuela. Entonces Yamada le dijo a Nishi que iría a devolverle el libro. La pelenegra, súper rojita, sabía que en realidad se podía devolver el libro cuando quisiera, porque para eso había un buzón de devolución de libros. Pero incluso hasta ella se dio cuenta de que Kentaro no se refería a eso, sino que quería volverla a ver. Tani, que había notado esta pequeña interacción entre ellos dos, y recordando todo lo que Kentaro había dicho, y cómo se habían comportado ellos dos en la biblioteca, conectó cables y se dio cuenta de que era ella de quien el rubiecito se había enamorado. Así, cuando ellos se despidieron de la pelenegra, Yusuke, como para corroborar, le preguntó a Miyu, a punto de señas, que si entre esos dos había algo, por lo que la bruta le dijo que sí. Días después, a la hora del almuerzo, Honda le preguntó a Nishi qué relación ella tenía con Kentaro, a lo que ella le contestó que eran amigos. Rikako no podía entender que después de todo lo que esos dos habían hecho, se siguiesen llamando amigos, pero Nishi le explicó que es que ella tampoco puede describir la relación de ellos dos de otra forma, y además ella se conforma con lo que tienen. Esta respuesta le pareció muy frustrante a Honda, y aunque decidió que era mejor no apresurarlos, sin querer se le salió el deseo de que ellos dos ya se hicieran novios. Como sea, Nishi, toda avergonzada, sigue explicando que si ella de por sí ya está agobiada, ¿qué sería cuando ellos se hicieran pareja? Además de que ella no sabe lo que implica ser novios. De repente, Honda en su mente comenzó a disculparse con la pelinegra, porque aunque ella no lo sabe, al principio Rikako la odiaba, porque la primera vez que Nishi le habló fue para saber si ellos tendrían que cambiar de aula en la próxima clase. Rikako obviamente la ayudó, pero desde entonces Nishi comenzó a seguirla pensando que ella siempre le ayudaría, y eso era lo que le molestaba, porque Honda no resolvía problemas o no ayudaba a los demás a resolverlos por bondad o empatía, sino porque si no lo hacía no se quedaría tranquila. Sin embargo, la gente siempre la veía como alguien amable y accesible, y por eso creían que ella era más buena de lo que en realidad era. Rikako no soportaba esto. Y en realidad, ella odiaba que los demás se acercaran con ese tipo de expectativas, pues ella no era así. Y el hecho de que ella le cayera bien a gente con baja autoestima o que piensa que es una víctima, empeoraba todo. Ella no le veía nada de bueno porque no podía darles la razón porque le costaba empatizar con ellos. Y cuando ella no lo hacía, los demás querían que Honda se pusiera en su lugar, pero a la vez también trazaban una línea. Todos pensaban que Rikako no los entendía porque ella era linda, porque pertenecía a una categoría superior o simplemente porque sí. Y esto la enojaba profundamente. Ella no quería que los demás le lanzaran a ella las espinas de sus complejos. Un día, esto último, Rikako se lo dijo a Nishi sin querer, por lo que Honda, estando segura de que ellas dos no congeniarían, decidió mejor alejarse antes de que la pelenegra se encariñara con ella. Rikako fingiría ser fría, o al menos esa era su intención. Porque cada vez que Honda rechazaba a Nishi, la pelinegra siempre lo veía por el lado bueno. Rikako, cada vez que le decía a la pelinegra que tenía que corregir algo o le daba su opinión sobre un tema al respecto, esperaba que Nishi contestara igual que las otras con un "no te pedí consejo" o con un "qué brusca eres", pero la pelinegra lo veía por el lado bueno. Rikako en realidad rechazaba a la pelinegra porque no tenía intención de aceptarla. Sin embargo, al pasar el tiempo, Nishi comenzó a verla como su amiga y ella se dio cuenta que había sido la pelinegra quien la había aceptado a ella. Debido a eso, Rikako quiere darle un empujoncito a Nishi. Entonces le preguntó a la pelinegra qué quería hacer ella de Kentaro. Nishi, un tanto rojita, admitió que él le gustaba. Sin embargo, no se imaginaba siendo novia de nadie, pues le parecía que querer serlo era demasiado descarado. Honda le dijo a Nishi que en ese caso lo pensara de otra manera y que imaginara que ellos seguían siendo amigos y que Yamada se enamoraba de otra chica y empezaban a salir.
La pelinegra sin dudarlo contestó que ella se arrepentiría, y ahora sí admitió que quería ser la novia del rubiecito, aunque en realidad ella nunca se imaginó que un día pensaría en ese tipo de cosas. De inmediato, Rikako le dijo a Nishi que ella podía darle un chocolate para San Valentín a Kentaro. Sin embargo, ella no sabía, porque era un evento demasiado romántico. Días después, aunque la relación de Yamada y Nishi iba por buen camino, el chico no se atrevía a dar el último paso. Y no había sido por falta de oportunidades, porque estas antes hasta le sobraron. Él tenía varias opciones, pero pese a hacer simulaciones en su cabecita para su próxima oportunidad, cuando él veía a la pelinegra, se ponía tan contento que se le olvidaba todo. Yamada sabía que era un desastre, pero aún así tomó valor, llamó a Nishi y le preguntó que si podían verse cara a cara. Obviamente, él iría hasta la casa de la chica. Nishi, pensando en que ya tenía la pijama puesta, era tarde y no sabía qué excusa ponerle a sus padres para salir a la calle. Le dijo al chico que no se iba a poder. Yamada, entendiendo que era lógico que Nishi lo hubiese rechazado, le pidió perdón y volvió a su casa todo rojito y con el corazón acelerado, pensando que tal vez daba vergüenza ajena. La cuestión es que en eso Nishi le mandó un mensaje diciéndole que a ella le gustaría verlo otro día, lo que puso al rubiecito todo feliz. Sin embargo, él sabía que no podía declarársela a la pelinegra a lo loco, por lo que sí o sí debía formar un plan y seguirlo. El rubiecito deseó que la próxima vez él se le declararía a Nishi. Por otro lado, vemos que la pelinegra comenzó a pensar que tal vez Kentaro la había llamado para declarársele y ella lo rechazó. Sin embargo, como no estaba segura de esto, decidió que antes de darle los chocolates a Yamada por San Valentín, tenía que evitar que él se cansara de ella. Días después, como Kentaro había planeado, él invitó a Nishi a una cita, y cuando ellos se encontraron en la estación, Kentaro no pudo evitar notar que Nishi llevaba ropa nueva, así que le dijo que se veía muy linda. La cuestión es que la pelinegra, desde que se dio cuenta que quería ser novia del rubiecito, estaba muchísimo más nerviosa que antes. Sin embargo, ahora solo esperaba no encontrarse con ningún conocido. De esta manera, los tortolitos fueron a comer panqueques, y Nishi se veía tan adorable haciéndolo, que Yamada no pudo evitar mencionar que esperaba que ella siempre pudiese comer cosas ricas. Sin embargo, Nishi se puso nerviosa porque tal vez pudo haber parecido una glotona. En fin, los tortolitos siguieron en su cita, y como Nishi estaba buscando un libro que quería leer, Yamada la llevó a una librería. Sin embargo, el rubiecito no podía ser más feliz de ver que la pelinegra se estaba divirtiendo. La cuestión es que en eso, ella salió huyendo, porque le pareció ver a unos chicos de su clase, y aunque no los conoce, ella no quería que los vieran y se burlaran de ellos. Kentaro, viendo que la chica se había puesto incómoda, la invitó a otro lugar. Pero mientras caminaban por la zona, la mente del rubiecito estaba debatiendo a dónde llevarla, porque habían varias opciones a dónde ir. Por su parte, Nishi se dio cuenta que Kentaro no sabía qué hacer y comenzó a sentirse mal, porque como ella es tan insegura, estaba haciendo que él fuera súper considerado. De esta manera, la pelinegra comenzó a preguntarse por qué ella no quería que los demás los vieran juntos. Y mientras reflexionaba en ello, pensó que, al principio, creía que eso era porque ella se sentía inferior, pero ahora en realidad a ella le da igual lo que los demás piensen de ella, pues no quiere estropear lo que ellos tienen. Nishi es consciente de que cada vez ella quiere más, porque aunque no duda de la actitud o los sentimientos de Yamada, ella aún no está 100% tranquila y quería algo definitivo. En eso, Nishi vio una tienda que vendían dulces de San Valentín, por lo que recordó que ella y Honda habían estado preparando un plan para ese día. Sin embargo, si de todas maneras ella se le iba a confesar a Yamada, entonces podría ser ahora. De esta manera, justo cuando Kentaro había decidido seguir su plan inicial, la pelinegra toda rojita se le confesó. Ella le dijo que le gustaba. El rubiecito quedó tan sorprendido que botó su teléfono. La cuestión es que aunque Nishi no es muy intuitiva ni captaba las cosas enseguida, tampoco era tan insensible como para no darse cuenta de los sentimientos del rubiecito. Para ser honestos, la pelinegra hubiese preferido que Yamada se le confesara primero. Sin embargo, a pesar de esa parte suya que era tan cobarde, Nishi necesitaba más seguridad para estar tranquila y por eso no pudo aguantarse confesársela a Kentaro. El rubiecito no dijo absolutamente nada, entonces ella de la vergüenza comenzó a huir. No obstante, Yamada la detuvo. La cosa es que algunas personas del lugar vieron la actitud de esos dos extraña, así que Kentaro tomó a Nishi de la mano y comenzó a caminar junto a ella. Nishi en realidad esperaba que él le dijera algo, no obstante él solo podía pensar en que era patético, pues él se le iba a declarar hoy, pero de tanto darle vueltas, ella se le había adelantado. La pelinegra todavía se preguntaba en qué estaría pensando el rubiecito y comenzó a decirse que tal vez ella no debió decirlo ahora, o tal vez no debió haber dicho nada, porque a pesar de que él la tomó de la mano, aún se sentía insegura y por lo tanto no dejaba de pensar en tonterías. El silencio de Yamada le estaba dando mucho miedo. Sin embargo, en ese momento, el rubiecito le dijo a Nishi que pensar las cosas no era lo suyo, por lo que se le confesó diciéndole que ella también le gustaba. Es más, era de seguro que él se había enamorado antes que ella.
Kentaro le explicó a Nishi que ella se le había adelantado. Sin embargo, la invitación para salir juntos quería hacerla él. Así que, en el momento en el cual él iba a preguntar a la Pelinegra que si quería ser su novia, pasó un camión haciendo mucho ruido. Por lo que Yamada, todo achicopalado, mencionó que eso había sido inoportuno. Pero por su parte, a Nishi esto le había causado mucha gracia. Era tanta su risa que hasta casi llora. En fin, ya al atardecer, cuando los tortolitos estaban disfrutando de la hermosa vista, el rubiecito le confesó a Nishi que su plan era que, luego de llevarla a varios sitios, él iba a aprovechar el momento y la atmósfera para confesársele allí. Pero como todo le había salido mal, sabía que era un poquito lamentable. Nishi, poniéndose rojita, le agradeció a Yamada por haber pensado en todo y haberse esforzado un montón. Sin embargo, también se disculpó por ser egoísta, pues a ella le preocupó que alguien de la escuela los vieran y se burlara. Ella se puso a pensar en mil cosas y cada vez odiaba más la idea de que ellos estuvieran juntos solamente porque eran amigos y nada más. De repente, la Pelinegra se dio cuenta que Yamada estaba haciendo una cara extraña, pero es que resulta que el rubicito estaba tan contento que no podía controlar su expresión. Pero como sea, él le dijo a Nishi que no tenía de qué disculparse, porque lo que quería decir era que de ahora en adelante ellos estarían juntos. De esta manera, los tortolitos tomados de la mano se convirtieron oficialmente en novios. Y ya cuando iban en tren de regreso a sus casas, la Pelinegra le preguntó a Kentaro que por qué tenía la pantalla de su celular tan rota. Pero aunque ella no lo sabía, siempre había sido por su causa. La cuestión es que Yamada decidió no contarle este pequeño secreto a Nishi. En fin, poco después llegó el día de San Valentín y la Rosadita le estaba regalando galletas a todos sus amigos. La cosa es que ella en un año había mejorado bastante y eso era porque ahora tenía motivación y se llamaba Yusuke. Taira le dijo a Tani que tal vez Miyu le iba a dar con las galletas algo raro, algo así como un amarre. Sin embargo, a él le daba igual. Es más, tenía la oreja roja porque no podía esperar a probar las galletitas de la Rosadita. En fin, como Sato y Watanabe también habían hecho galletas, entre las tres fueron a repartirlas a todos los de la clase. Por otro lado, cuando Yamada estaba saliendo del salón, se encontró otra amiga que le regaló algunas galletas. Y esto Nishi lo había visto, por lo que el rubecito en su mente empezó a decirle a Nishi que no era lo que parecía, pues eso era de amistad. La cuestión es que la Pelinegra no estaba pensando en nada de esto, sino en que aunque ella había traído cosas para su noviecito, no las tenía a mano y no se las podía dar. Aunque en realidad se lo pensaba bien, ella preferiría dárselas cuando estuvieran a solas. Así cada uno estaba pensando en cosas distintas, y Juan, notando esto, en su mente pedía que esos dos hablaran, por favor. De inmediato la Pelinegra, toda avergonzadita, le dijo a Yamada que se verían luego. Y obviamente el rubecito se puso súper contento, y como no lo podía ocultar, la Rosadita lo notó. Al terminar las clases, Taira y Asuma tomaron el mismo tren, por lo que la chica comenzó a mencionar que antes que San Valentín parecía una fiesta de dulces y ella había aprovechado para comer un montón. La cuestión es que como ella esta vez no había traído, tendría que preparar algo para el día blanco. Taira quedó sorprendido porque él creía que todas las chicas se organizaban para esas cosas, pero no siempre era así. Algunas sí se lo tomaban en serio. Sin embargo, el año pasado, a Asuma y a su amiga Kawasaki les tocó ser las marginadas. Shuji, sabiendo esto, pensó que entonces él también tendría que devolver el favor. Sin embargo, no estaba seguro hasta qué punto. Asuma le aconsejó al chico que era mejor que sobrara y no que faltara. Pero como sea, ella le dio a Taira un chicle y luego de eso le dijo que era por San Valentín. Por lo que ahora ella se preguntaba qué era lo que el chico le iba a dar en el día blanco. Por otro lado, en la escuela, los tortolitos ya estaban solos. Entonces Nishi le dio los chocolates de San Valentín a Yamada, y estos se veían tan bonitos y bien presentados que el rubicito incluso mencionó que la Pelinegra era una profesional. Como sea, las galletas estaban tan deliciosas que Kentaro le preguntó a su novicita que si las había probado. La cosa es que en realidad no, pues ayer ella sí había comido lo que no le había salido bien. El rubicito, todo bonito, viendo que su novia tenía hambre, le dio de comer en la boquita. Pero en fin, dejando esto de lado, él le preguntó a Nishi que si podía decirle a sus amigos que estaban saliendo. Ella le contestó que sí. Es más, ella pensaba que él ya se los había dicho. La cosa es que Kentaro, al saber esto, quedó más aliviado, pues él era muy malo mintiendo y ocultando cosas, lo que para Nishi era demasiado evidente. Por otra parte, la Rosadita también le dio sus galletas a Tani, y la primera reacción de él fue que estaban ricas, nada más. Entonces, la Rosadita le dijo que era una crueldad que él solo reaccionara así, pues hacer los dibujos eran difíciles, y ella tuvo que esforzarse mucho. Como la Rosadita comenzó a llorar, Yusuke se disculpó con su amorcito. Sin embargo, eso solo había sido una bromita. La cosa es que, aún así, Tani reconoció que los dibujitos que Miyu le había puesto a las galletitas habían sido impresionantes, y como ella esperaba más elogios de él, el pelinegro decidió recompensarla con un besito. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.